Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemáticas referente a los números enteros. Y en esta oportunidad vamos a ver la segunda operación, que es la resta de números enteros. Vamos a comenzar con una pequeña regla que nos indica que para restar números enteros se suma al minuendo el opuesto del sustraendo y luego se aplica la regla de la suma de números enteros. Reitero nuevamente, para restar números enteros se suma al minuendo el opuesto del sustraendo y se aplica la regla de la suma de números enteros. Escribamos una pequeña definición para poder interpretar lo que nos dice esta pequeña regla. Entonces decimos, si A y B, tomemos dos números, pertenecen al conjunto de números enteros. ¿Listo? Entonces vamos a escribir A menos B. Pero recuerden, B es positivo. B es positivo. Va a ser igual. Ahora, para hacer este ejercicio en números enteros, tenemos que identificar al número que es positivo, le antecede signo positivo, viene a ser el minuendo. No se olvide, al número que le antecede el signo positivo, viene a ser el minuendo. Y al número que le antecede el signo negativo, viene a ser el sustraendo. Reitero, al número que le antecede el negativo, viene a ser el sustraendo. Recuerden, B es positivo, acá en esta expresión. ¿Listo? Ahora, vayamos a la regla. Nos dice, el minuendo debo copiar tal como está. No se olviden. Se suma al minuendo, porque el minuendo estamos copiando tal como está. Debo sumar al minuendo, notemos, más el opuesto del sustraendo. El sustraendo es B, más B. El opuesto de más B viene a ser menos B. Listo. Esa es la regla. No se olviden, al minuendo debo sumarle el opuesto del sustraendo. Y recuerden, ya se adelanto, esta regla les va a ayudar mucho para algo. Vayamos con el ejemplo 1. Realizar las siguientes restas de números enteros. Empecemos con el inciso A. Comencemos con el inciso A. Más 3 menos 9. Tenemos que identificar el minuendo y el sustraendo. El más 3, como le antecede positivo, viene a ser el minuendo. Y el menos 9, como le antecede el negativo, viene a ser el sustraendo. Reitero, como al menos 9 le antecede el negativo, viene a ser el sustraendo. No se olviden, por favor. Entonces, más 3 viene a ser el minuendo, y al menos 9, como antecede el negativo, viene a ser el sustraendo. ¿Ya? Para aclarar esta situación. Veamos. Se suma al minuendo. El minuendo es más 3. Debo copiar tal como está. Y debo sumar, voy a anotar más. En lugar de menos, fíjense, estoy anotando más. El opuesto del sustraendo. El opuesto del sustraendo. El opuesto de menos 9, que es sustraendo, vamos a sumar más 9. El opuesto de menos 9 viene a ser más 9. ¿Listo? Nuevamente. Anotemos. Más 3 minuendo debo copiar tal como está. Y debo sumar el opuesto del sustraendo. El opuesto de menos 9 es más 9. Y aplicar la regla de la suma de números enteros. En este caso, la primera regla de la suma de números enteros. Signos iguales se suman y se anota el mismo signo. Más 3 más 9, eso ya es fácil, ya sabemos, viene a ser más 12. ¿Listo? O igual, dijimos que cuando un número es positivo, anotamos directamente el valor absoluto, ¿no? 12, que viene a ser el mismo, porque adelante se sobreentiende que es el positivo. Muy bien, así de fácil. Veamos el inciso B. El inciso B, les voy a enseñar esta estrategia. Fíjense, menos 8 menos más 2. Voy a identificar primero el sustraendo. El sustraendo viene a ser más 2, porque le antecede el
negativo. Y el menos 8 viene a ser el minuendo, porque le antecede el signo positivo, ¿no? Listo, así de fácil. Sugerencia, mejor identificamos primero al sustrayendo y luego al minuendo. Entonces, el minuendo copiamos tal como está, menos 8. Debemos de sumar el opuesto del sustraendo. El sustraendo es más 2, y el opuesto de más 2 es menos 2. O sea, anotemos entre paréntesis menos 2. Listo, ya tenemos. Y aplicamos la regla de la suma de números enteros, ¿no? Fíjense, nuevamente, en lugar de menos, más. Y el opuesto del sustraendo. ¿Listo? Primera regla de la suma de números enteros. Signos iguales se suman y se anota el mismo signo. Es menos 8, menos 2, más menos 2. El resultado sale menos 10. Listo, ya está resuelto el inciso B. Veamos el inciso C. ¿Cuál es el minuendo? Es el segundo más 6, ¿no? Como le antecede negativo al más 6, el más 6 viene a ser el sustraendo, ¿no? Le antecede negativo, viene a ser el sustraendo. Y al primero, que es el más 6, le antecede positivo, viene a ser el minuendo. ¿Listo? Ya tenemos minuendo y ya tenemos sustraendo. Y nuevamente, el minuendo lo copiamos tal como está y debemos sumar el opuesto del sustraendo. El sustraendo es más 6, su opuesto es menos 6. Anotamos menos 6. Listo, y esta suma es fácil. La suma de dos números opuestos ya sabemos cuánto es. El resultado viene a ser 0. ¿No? La suma de dos números opuestos. Reiterarles que este procedimiento les va a ayudar bastante en operaciones algebraicas. Veamos el inciso D. Fíjense, en este caso está diferente. El primer número, que es más 3, le antecede el negativo. Como le antecede el negativo, el más 3 viene a ser el sustraendo. ¿Listo? Ya hemos identificado. Al más 5 le antecede el positivo. Entonces el más 5 viene a ser el minuendo. ¿Listo? Ya tenemos el minuendo, ya tenemos el sustraendo. Nuevamente la regla. El minuendo debemos copiar tal como está. El minuendo es más 5. Entonces anotamos más 5. Debemos de sumar, anotamos más, el opuesto del sustraendo. El sustraendo es más 3. Entonces su opuesto viene a ser menos 3. Listo, ya está la operación indicada. Aplicamos la segunda regla de la suma de números enteros, signos distintos, restamos y anotamos el signo del mayor valor absoluto, que es positiva. Más 5 más menos 3. El resultado va a ser más 2 o simplemente 2. ¿De acuerdo? Nuevamente, en la resta de números enteros tengo que identificar el minuendo y el sustraendo. Y no se olviden, al sustraendo siempre le antecede el signo negativo. Disculpen que sea reiterativo, porque esta operación les va a ayudar bastante en la resta de polinomios cuando estemos llevando álgebra. Espero les haya agradado el video, les invito a suscribirse a mi canal y les espero en las siguientes operaciones de números enteros que realizaremos.